profesores de sectores muy diversos de la sociedad, y que es mejorable, pero entiendo que este es un periodo, es un tiempo de acción, y tenemos que lograr avanzar, tenemos que lograr construir ese encuentro de la sociedad, y ese encuentro también se acelera mostrando que se va avanzando en el camino de las transformaciones. Le decía entonces que ese eje temporal que implica el encuentro de todos los actores es absolutamente central. Hay dos otros ejes a los cuales quiero referirme. Hay uno que yo llamaría el eje educativo propiamente dicho, que implica todos esos cambios, profundos cambios de gestión, que permitan rejuvenecer instituciones, cambiar, fundar nuevas instituciones y cambiar procedimientos. Esperamos que podamos ver pronto esa enseñanza media, pública, la localización de profesores a tiempo completo en una sola institución. Ese sería de pronto un cambio pequeñito, pero que puede provocar resultados mayores. Que las carreras de los docentes, que el avance en la carrera no sea solo por antigüedad, sino que haya un estímulo a sus méritos, a su desarrollo personal. Son pequeñas cosas, pero que permiten avanzar y provocar cambios más profundos. Cambiar el tipo de institución educativa, abrirlas a la sociedad, avanzar hacia los tiempos extendidos y tiempos completos, y me refiero siempre a la enseñanza pública, tanto primaria como enseñanza media, son transformaciones importantes que están en curso y que hay que acelerar. Acelerar implica cambio de gestión, acelerar implica lograr el encuentro de los diferentes actores. Cambios educativos profundos requieren también que la educación, la propuesta educativa tenga relevancia y pertinencia social, y que permita que los estudiantes, los alumnos y los estudiantes se reconozcan en el valor de la propuesta que se les está presentando. Cambios en el sistema educativo implica también la estrecha coordinación e interacción entre los distintos estamentos a lo largo del transcurso educativo. Los cambios centrales tienen que llevar a desarrollar capacidades. Los temas centrales, se discute mucho sobre el tema de las asignaturas y contenidos. El tema central es lograr el desarrollo de las capacidades de razonamiento abstracto, las cuales tal vez la matemática sea el paradigma, pero no solo. Se llega a desarrollar el pensamiento abstracto por las disciplinas más variadas, Si hablamos del derecho, el derecho tiene una coherencia interna, es una construcción lógica que está muy emparentada con la matemática como construcción lógica. Y los caminos de la profundización del derecho implican una abstracción y desarrollo del pensamiento abstracto, como también lo permite la música, como lo permite cualquier actividad en la cual se desarrolle un componente creativo, en la cual se despierte la preocupación de llegar hasta la frontera. El otro gran desafío y un tema central en la educación es el desarrollo de capacidades de expresión y de comunicación. Tema absolutamente capital, que cuando nos falta entonces vemos lo dramático y lo central que es. Y el tercer punto central en el sistema educativo, sobre todo en el temprano, es el ser capaces de ayudar o contribuir, fomentar en alumnos y estudiantes el descubrimiento de las propias capacidades. La de la mente, la del cuerpo, la de las manos. Estos tres elementos centrales vemos que nos faltan en muchos de nuestros adolescentes hoy en día. Eso configura problemas mayores. Permítame, habiendo dicho esto, pasar al tercer eje, que yo llamaría el eje social, muy relacionado al eje educativo. No lo podemos disociar, separar, pero vale la pena analizarlo en forma separada. Hoy el sistema educativo está afectado de profundos problemas de inequidad. Conocen ustedes los resultados, las distintas evaluaciones que se hacen
que muestran que tenemos un número importante de nuestros adolescentes que no logra desarrollar todas las capacidades que debería ser. En realidad, cuando los vemos, y ustedes los deben conocer como yo, han desarrollado incapacidades, los hemos ido dejando de lado en el camino de las propuestas educativas y constituyen un número importante en la sociedad. Año a año se desgranan del sistema educativo, y en particular el sistema educativo público, entre 4 y 5 mil adolescentes. Pero también es importante decir que el número de adolescentes que tenemos todavía bajo el umbral de pobreza es muy elevado. Cuando miramos lo que es la construcción de cohesión social, el desafío mayor de nuestros tiempos, en cohesión social hay dos ejes. Uno es el de la inclusión, lo que es el combate a la fractura social, con fuerte componente económico y social. El otro es el de la fragmentación, es la de separación de la sociedad en distintos componentes por intereses diversos y no necesariamente es por el nivel económico. Fractura y fragmentación es lo que le quita cohesión a la sociedad. Construir cohesión social es muy importante. Y se manejan indicadores diferentes de cohesión social. Si nosotros medimos hoy el porcentaje de la población que tenemos bajo el umbral de pobreza es de un 18%, que ha bajado varios puntos y sigue bajando progresivamente, ha bajado por bastantes puntos en los últimos años. Pero si miramos el número de adolescentes que tenemos bajo el umbral de pobreza, para los jóvenes de 13 a 17 años es de un 35, más de un tercio de la población de nuestros adolescentes está bajo el umbral de pobreza. En el 2005 estaban en un 49. Pero haber salido del umbral de pobreza, pasado para el otro lado, no implica que al otro día se sienten en los bancos de un establecimiento de educación media de manera distinta. Ahí tenemos un problema muy serio. Cohesión social y convivencia, con desarrollo de convivencia en sociedad, son temas centrales, están muy vinculados a estos aspectos. Y aquí el sistema educativo y el sistema educativo formal solo no puede. Voy a dar algunos números más. Los grandes problemas que tenemos, yo lo resumiría en rezago en la progresión en el sistema educativo, desvinculación, no completar los distintos ciclos educativos, conocen las cifras para los distintos sectores, los distintos quintiles de ingresos de la sociedad, las distancias son realmente dramáticas. Rezago, desvinculación, son problemas muy serios. Y también falta de asiduidad, es decir, una baja asistencia al establecimiento educativo. Y todo esto lo vemos en los sectores más vulnerables de la sociedad. Miren lo que pasa en la enseñanza primaria, tengo los datos de enseñanza primaria pública. Se han bajado en los últimos años a niveles históricos lo que es la repetición. Pero la repetición que ahora tenemos es de un 6,5%, es el promedio de todos los años, y tenemos un 3% en el sexto año, pero tenemos un 13,5% en el primer año. Nuestros niños, uno de cada 7,5 de nuestros niños entra ya con dificultades que le impiden pasar al segundo año. Los niños son más o menos contenidos en el sistema primario. Cuando llegan a la adolescencia y tienen que hacerse un lugar en la vida, un lugar en el mundo, en la sociedad, entonces ahí explota una serie de problemas. Un sistema educativo fuerte, un sistema educativo de alta calidad, no solo puede contener, sino que puede lograr resolver esas problemáticas y asegurar oportunidades iguales para todos. Ese es el objetivo, hay que construir ese sistema. Pero mientras tanto no lo logra contener y 4 a 5 mil jóvenes todos los años se van perdiendo. Y esto a lo largo de décadas. Tenemos entonces una población que no ha completado ciclos educativos, que hoy tiene cada vez menos oportunidades de poder mejorar su situación, de acceder a trabajos de cierto valor, y además empiezan a ser los padres de esos niños que nos repiten en el primer año de escuela. Entonces hay que cortar ese ciclo
Por un lado, entonces, transformaciones profundas en el sistema educativo, múltiples, que van a llevar un buen tiempo, pero a la vez tenemos que lograr volver a insertar en el sistema educativo esa población que se nos ha ido desvinculando. Tenemos que lograr asegurar que al tiempo que fortalecemos la continuidad educativa, volvemos a revincular con el sistema educativo o vinculamos con ciertas formaciones y el mundo del trabajo a esa población que se ha ido acumulando en la sociedad con formaciones incompletas. Bueno, esa es una de las grandes direcciones de trabajo en este momento, a través de una multiplicidad de programas que aseguran la continuidad educativa, programas que apoyan la revinculación a través de propuestas muy diferentes. Los dos colegas ministros recordarán lo que eran los centros de capacitación profesional, los CECAP, que toman chicos jóvenes de 15 a 20 años y que tratan de formarlos para reinsertarlos en el sistema educativo o en el mundo del trabajo. Hay otros programas, en total estamos tratando de llegar, no de desarrollar programas pilotos, sino de asumir los grandes números, de que no se quede un solo adolescente afuera. Entonces, esto es necesario, esto hay que coordinarlo con el sistema educativo, esto no cambia la educación. La educación requiere entonces cambios de mayor envergadura. Me estoy quedando sin tiempo y quiero redondear con algunas propuestas que están en marcha. Nuevas instituciones. Está en proceso la creación del Instituto Universitario de Educación para la formación de maestros y profesores. Esperamos que eso. Ya está en marcha una estructura de transición con un Consejo de Formación en Educación. Ese es un tema central. No escuchamos muchos ruidos, no escuchamos muchas voces. Se está trabajando en silencio, pero firmemente. Antes de fin de año va a llegar una ley al Parlamento para crear esta institución como institución autónoma. Y la otra institución que está en proceso de creación es el Instituto Terciario Superior, un instituto como el anterior va a tener una cobertura nacional para la formación de técnicos y tecnólogos. La ley está por llegar al Parlamento, el proceso de creación, de transición hacia la nueva institución está en marcha. Instituciones para evaluar y seguir la educación. En las próximas semanas el Parlamento va a votar algunas modificaciones a un proyecto de ley que nos va a permitir crear en pocos meses el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que va a estar centrado en enseñanza primaria y media, y va a tener, donde la escuela italiana seguramente esté vinculada, y finalmente una institución que va a permitir hacer el seguimiento y la acreditación de todo el sistema universitario, público y privado, una agencia de acreditación de calidad del sistema terciario nacional. Son algunos de los cambios que están en marcha. Esperamos que en el correr de estos años, sobre todo en el segundo semestre de este año y en los principios del próximo, el sistema educativo público y fundamentalmente el sistema de educación media pueda dar señales a la sociedad que contribuyen a crear confianza. Tenemos que lograr acercar a todos los actores y convencernos como sociedad, como país, que los cambios son posibles y que además son posibles si los asumimos en conjunto, si logramos un compromiso de tipo nacional. Yo dejaría por aquí y habiendo entonces concluido con este compromiso nacional, entiendo que la integración de esta mesa que han tenido la buena idea de convocar, me parece que es una señal en ese sentido. Muchas gracias. Teniendo en cuenta lo que les habíamos dicho al comenzar y teniendo en cuenta el desarrollo del hecho en sí, de la exposición de los tres, se me ocurre, no sé si alguien quiere utilizar esos 5 minutos suplementarios para hacer alguna aclaración, porque si no vamos ya a las preguntas. Tengo muchas preguntas, tengo preguntas para el doctor Mercader. Me están hablando como los alumnos en clase. ¿Sabe cómo decía el maestro? ¿Qué dije? No, era una broma. Les decía que le ponemos
¿Qué le ponemos? A ver, los chicos del fondo, ¿qué le ponemos? Un regular para abajo. Mercader por hablar en clase. No, es para descontracturar un poco esto. No. Dice el doctor Erichi que vuelven y repiten todo lo que dijeron. No, les decía que es mejor no usar estos 5 minutos que tenían y ir de lleno a las preguntas, ¿les parece? Porque tengo para los 3 de ellos, pero también tengo una para el cierre mía, que es muy malvada, y que entonces la voy a hacer al cierre, así ya se van y no se enojan y se van antes del tiempo. Como Mercader fue el primero que habló, la primera pregunta van a ser para el doctor Mercader. Dice, nos gustaría saber de qué modo considera posible mejorar la manera en que la gente se comunica. ¿Se acuerda que usted habló de tenemos menos comunicación, tenemos comunicación distinta, diferente, los chicos mandan mensajes por acá totalmente abreviados y con letras que no coinciden con el espíritu de la palabra? Seguramente apunta a eso la pregunta. Sí, digo, mejorar la comunicación supone, en primer lugar, un mejor dominio del idioma. A veces uno habla con gente que se da cuenta que no termina de entender bien lo que le dice, y ya en conversación corta. Imaginen lo que es cuando el ministro contaba hace un momento chicos que vienen de hogares muy complicados y que ya repiten el primer año, es decir, que ya hay un problema de comprensión elemental, no pueden estudiar ni aprender porque directamente no entienden, no utilizan bien la herramienta que es el idioma. Entonces ese sería el primer punto. Y el segundo punto es quizás volver a esas instancias de mayor comunicación. Aquí estoy actuando como un representante de la vieja generación, pienso en las instancias del pasado, donde había más encuentros colectivos, donde la familia se hablaba más, donde la televisión no era un elemento distorsionante, donde había más contacto entre la gente, donde, no sé, yo creo que las nuevas tecnologías de la información lo que están llevando es mucho al individualismo, ¿no? A que cada uno resuelve por sí mismo y se comunica con aquellas 2 o 3 personas, pero que falta un poco el ágora, falta un poco el grupo, la creación del grupo. Pero eso es difícil. Yo supongo que en esto la sociedad va y viene, o sea que aliento esperanzas de que haya una mayor comunicación personal, interpersonal, ¿no? A propósito de otro ejemplo que puso usted, que fue cuando estuvo en Medellín, era el caso Escobar. Le preguntan por acá, ¿cómo solucionar el problema de la elección de malos modelos como ideales a seguir? Claro, sí, lo de Pablo Escobar fue clarísimo, era en los años 80, después vino una oleada de violencia terrible, se llevó la vida de Escobar y miles de vidas más, porque precisamente ese modelo no podía caminar, el modelo del narcotraficante no era el modelo. La pregunta es cómo sustituir o cómo... Claro, la pregunta es cómo solucionar el problema de elegir a los modelos. Y cómo la idea es proponer otro tipo de modelos, es decir, yo a veces resisto en los medios de comunicación nuestros que los modelos que se proponen no son los más correctos. Últimamente tenemos la selección uruguaya de fútbol, el gran modelo, está bien. Es correcto, digo, se formó un grupo, hablaban de la comunidad, ahí se formó un buen grupo, y hay algunas individualidades allí, gente que se comunica bien, que habla bien y pueden ser propuestos como modelos, porque en definitiva unos cuantos de ellos son muy profesionales, son un ejemplo de disciplina, de superación y sobre todo de comunicación con el grupo, de buena interacción. Pero hay otros modelos en la sociedad, que a veces no se toman en cuenta. El que estudia, el que investiga, el que innova, el que trabaja, el que es capaz de organizar una empresa o una institución, ese tiene un enorme valor, el que tiene capacidad de organizar algo, el que tiene capacidad de crear y dar trabajo a los demás. Digo, todos esos deben ser propuestos como modelos, y modelo es fundamentalmente aquel que cumple con sus deberes, aquel que es un honesto trabajador, un buen padre de familia, ese es el modelo principal. Pero digo, eso es lo que hay que exaltar. Cuando la exaltación viene de gente como Pablo Escobar, una sociedad está perdida. Claro, lo que pasa es que los chicos que no tienen los valores bien asentados ven que dinero, fama, autos nuevos y mujeres es lo primero que quieren alcanzar, entonces es más fácil ser narcotraficante. Como decía recién el propio Mercader, que acá también se conoció una encuesta, que los chicos querían ser narcotraficantes. Bueno, sí, esta pasa por reafirmar los valores. Es una encuesta reciente que digo, no lo ha detallado el Ministerio del Interior, que yo creo que es válida para ciertas zonas de Montevideo donde los muchachos crecen a la sombra del narco, que es el señor poderoso de la zona. Digo, no todos tenemos una idea de que eso ocurre, pero cuando el ministro decía recién que 1/3 de los jóvenes menores de 18 años están por debajo del umbral de pobreza, bueno, ahí tienen una zona donde el narco seguramente es el ídolo local, ¿no? Bien, tengo 3 para el doctor Guzmán, que en realidad es una sola, doctor. Solo que hay 2 que son idénticas y hay una que tiene una variante. Dice, considerando
Tomando en cuenta lo dicho por el ministro Guzmán respecto, o el ex ministro Guzmán, respecto a los aportes de la cultura italiana, ¿por qué razón cree se ha eliminado el idioma italiano de la enseñanza secundaria? La otra dice exactamente lo mismo y la tercera habla también de una desaparición de la enseñanza, de la desaparición del francés. Una de las preguntas está hecha por un profesor de italiano del IPA. Bueno, la respuesta habría que requerírsela a quienes decidieron eso. Personalmente, en mi columna de los viernes en El País, escribí en contra y lamenté que nos hayan suprimido no el idioma italiano solo como herramienta para la lectura de los estudiantes de Derecho, sino el idioma italiano como puerta a la apertura a una sensibilidad latina muy afín a la nuestra y que ha hecho un espléndido tránsito cultural entre el clasicismo, la tecnología y los nuevos tiempos. Me parece que todo lo que perdimos en eso fue mucho más que lo que pudo haberse ganado en horas para consagrarlo a otra cosa. Si tuviera que resumir la razón por la cual ellos, los que resolvieron suprimir el italiano, se consideraron justificados para adoptar esa resolución, lo inscribo, igual que la supresión del francés, en cierta tendencia a creer que las bases de lo que tradicionalmente se llamaron las humanidades son poco relevantes para una formación tendiente a procurar que el muchacho se prepare para el trabajo y para la vida práctica. En términos generales es un viejo sofisma nacional que volvió a colarse allí, que lo práctico es lo contrario de lo teórico, cuando en realidad el círculo que va del pensamiento teórico a la vida práctica, de la vida práctica al pensamiento teórico, es necesario desarrollarlo hasta en las labores más modestas. Usted encarga con confianza a un albañil, a un pintor, que le dé una mano o dos manos de pintura a esa puerta y ese albañil va a hacerlo según las reglas que tiene en su cabeza y lo va a hacer bien, obedeciendo las reflexiones que hicieron los que le enseñaron a él y las que él pudo hacer cuando se le transmitió conceptos no de una manera rígida, sino de acuerdo al método Montessori, o sea, suscitando de adentro hacia afuera un diálogo con la realidad. Y eso, en definitiva, es la definición teórica de lo que ese pintor sabe hacer con esa puerta. Nosotros, con la contraposición entre lo teórico y lo práctico, hemos sacado buenas bases del humanismo y por lo tanto hemos quitado una de las vías hacia el pensamiento abstracto. Y eso es lo que se pierde cuando se deja afuera un idioma que está en la historia del pensamiento nacional. Perdonen lo extenso de la pregunta. No, para nada. Ministro Erwich, la prueba PISA internacional, donde ubica nuestro país, ¿ha progresado nuestro nivel nacional comparado con 10 años atrás? Estoy tentado de hacer comentarios sobre las preguntas anteriores. Voy a hacer alguno y ahora vuelvo a PISA. Bien. Voy a hacer un pequeño comentario, porque me parece importante señalar. En lo que tiene que ver con la enseñanza de otras lenguas. Yo creo que la experiencia que ustedes pueden tener aquí y la que puede tener la propia comunidad italiana les debe dar la respuesta a la importancia del estudio de otras lenguas. Siempre se planteó estudiar otras lenguas por razones culturales que comparto y que el doctor Guzmán detalló. Se planteó y se insiste en otras lenguas por razones operativas. Hay lenguas como el inglés que son de utilidad, ¿verdad? O el portugués, pensando en la integración y en la frontera. Pero más allá de eso, el estudio de otra lengua, el manejo de otra lengua, se desarrolla el pensamiento abstracto, como bien decía el doctor Guzmán. Y permítame una
pequeño paréntesis científico, recuerdo de otra época, experiencias que no son tan nuevas, deben tener 10, 15 años, de resonancia magnética en el cerebro, mostraban que con poblaciones bilingües, totalmente bilingües, pero que algunos eran bilingües, que aprendieron la otra lengua, la segunda lengua de pequeños, y otros bilingües que siguieron estudios y lograron dominarla de adultos. En los que aprendieron la segunda lengua de chiquitos, cuando pasaban de una lengua a la otra, funcionaba una sola parte del cerebro. En los que habían aprendido la segunda lengua perfectamente ya de adultos, pasaban de otra lengua, de una a la otra, utilizando dos partes distintas del cerebro. Con la jerga actual diríamos que los chiquitos lo hacían por hardware y los que aprenden de grandes por software. Eso muestra la importancia de lo que implica el aprender una segunda lengua o más de una de pequeños, y eso ayuda a manejar la propia lengua materna o nativa. En relación al tema de Medellín y demás, no quiero estar muy lejos, pero conocí al alcalde de Medellín que tuvo que enfrentar ese problema, y la respuesta que dio fue de acompañamiento de los adolescentes, de los niños y los adolescentes, para lograr que los chicos avancen, desarrollen esas capacidades que perdieron, porque no lograron no solo desarrollarlas, sino que perdieron capacidades. Y eso se puede hacer si los acompañamos. ¿Y quiénes pueden acompañar? Los docentes y la institución educativa, la familia o la sociedad. Lo mejor es que acompañen los tres, pero por lo menos que acompañe uno de ellos. Se han desarrollado en Medellín experiencias centradas en propuestas culturales, en bloqueamientos a nivel social de los jóvenes, y los resultados fueron muy buenos, muy buenos. Vuelvo a Pisa. Los resultados de Pisa son bien interesantes. Sin duda lo hemos comentado mucho a nivel público, señalando algunos de los grandes componentes. El drama de la educación uruguaya en su conjunto, y digo bien en su conjunto, es un severo estancamiento en los últimos años. Sí mejoró Pisa en el periodo 2003 al 2006, entre el 2006 y el 2009 los resultados son similares. Uruguay está, junto con Chile, en los primeros niveles de América Latina. Sin embargo, tenemos fuerte dispersión, fuertes inequidades. Los promedios son de los mejores junto con Chile, pero lo que nos preocupa es el estancamiento y la dispersión de los resultados. Tenemos bastante bueno por un lado y mucho con insuficiencias por otro. Pero tengo que hacer algunos comentarios más sobre Pisa. Pisa es una fotografía de un momento de nuestra realidad que esconde muchas cosas que hay que profundizar. Por un lado, evalúa adolescentes de 15 años que estén escolarizados, donde sea, pero que estén escolarizados. Esto es una prueba del 2009. 15% de nuestros jóvenes no estaban escolarizados. Del 85% restante, la mitad estaba rezagado. No estaba en el año que le correspondía por sus 15 años. Así que no había desarrollado esa capacidad. No voy a hacer más comentarios, pero ahí tenemos, creo que ahí tienen la dimensión del problema y también la pauta. Creo que pueden sacar conclusiones sobre las respuestas que se precisan. Y finalmente los resultados de PISA, cuando los se analizan por los distintos por sectores de ingresos de la sociedad o por contextos socioeducativos, socioculturales de la sociedad en quintiles, la correlación es absolutamente lineal. Y ahí no hay diferencias entre los distintos componentes del sistema educativo. La correlación principal es con los niveles de ingresos. Son aquellos de los 3 primeros deciles o casi los 2 primeros quintiles los que están en niveles de insuficiencia. Los invito a estudiar. Bueno, esto atraviesa el sistema público y privado con matices que los invito a profundizar. Con mucho gusto los puedo detallar. Pero son algunos de los comentarios entonces. Bien, tengo otra pregunta. Dice, ¿por qué la reforma educativa cada vez pone menores exigencias en los estudios de los alumnos? ¿No creen que la menor exigencia genera menor nivel educativo nacional? Comparto plenamente la importancia de los altos niveles de exigencia. Lo
porque no tenemos que lograr conciliar dos